El grito de mi hijo adoptivo. Un eco desgarrador en la noche cordobesa. Me arrancó del sueño como un cuchillo. Papá. No me dejes solo. Sollozó. Y en ese instante supe que mi decisión de adoptarlo había sido un error que me perseguiría hasta el amanecer. Pero entonces la puerta se abrió con un crujido suave. Y allí estaba él. Luis. Con su silueta recortada contra la luz de la luna filtrada por las celosías moriscas. Susurrando, tranquilo. Pequeño. Yo estoy aquí. Y tu padre también. Me incorporé en la cama. El corazón latiéndome con fuerza. Mientras el aroma a jazmín del patio andaluz se colaba por la ventana entreabierta. Córdoba dormía bajo su manto de estrellas. Pero en mi casa, en el corazón del casco antiguo, el caos acababa de comenzar. Habían pasado solo 3 meses desde que traje a Miguel a casa. Un huérfano de 7 años con ojos como pozos de tristeza. Rescatado de un orfanato en las afueras de Sevilla. Yo. Eduardo. Un viudo de 38 años que dirigía una pequeña galería de arte en la Judería. Había creído que adoptarlo llenaría el vacío que dejó mi esposa en un accidente de coche 5 años atrás. ¡Qué iluso! La paternidad no era un lienzo en blanco, era un torbellino de miedos. Y Miguel los traía consigo como sombras. Luis apareció en mi vida como un bálsamo inesperado. Lo contraté como cuidador, niñero. En el argot cordobés. Aunque él prefería que lo llamara ayudante familiar, a través de una agencia local. Alto. De complexión atlética. Con esa piel morena típica de los andaluces y una sonrisa que iluminaba las callejuelas empedradas. Luis tenía 35 años y una calidez que desarmaba. Señor Eduardo. Yo cuido de los niños como si fueran míos. Me dijo en la entrevista. Sus ojos verdes fijos en los míos con una intensidad que me hizo apartar la mirada. Venía recomendado por una familia de la Plaza de las Tendillas. Y su currículum era impecable, experiencia en guarderías. Cursos de psicología infantil. Pero había algo en él. Un velo de misterio. Que me intrigaba desde el primer día. Los primeros días fueron un ritual de adaptación. Miguel. Con su cabello revuelto y sus manos temblorosas. Se negaba a comer. A hablar. A dormir sin pesadillas. Yo llegaba exhausto de la galería. Oliendo a óleo y trementina. Solo para encontrar a Luis canturreando una nana flamenca en voz baja. Meciendo al niño en el viejo mecedora de mimbre del salón. Es normal. Eduardo. Me decía. Usando mi nombre sin el señor que yo insistía en mantener. Los traumas no se curan de la noche a la mañana. Dale tiempo. Su voz. Ronca y profunda. Con ese acento cordobés arrastrado. Me envolvía como el humo de un puro en una feria de mayo. Poco a poco. Miguel empezó a sonreír. A pedir cuentos sobre los moros que construyeron la mezquita. Y Luis se convirtió en el puente entre nosotros. Pero entre Luis y yo. Algo más crecía. Sutil como el rumor del Guadalquivir. Al principio. Eran miradas robadas, yo. Viéndolo jugar con Miguel en el patio. Su camisa blanca pegada al cuerpo por el sudor del mediodía andaluz, él. Ayudándome a colgar cuadros en la galería. Sus dedos rozando los míos al pasar un pincel. Córdoba. Con su historia de pasiones ocultas bajo las rejas de los balcones.
Fomentaba esos instantes. Una noche, después de una siesta particularmente calurosa, lo encontré en la cocina preparando gazpacho. El cuchillo cortando tomates con precisión hipnótica. «Prueba esto», me dijo, ofreciéndome una cucharada directamente de su mano. El roce de sus dedos en mis labios fue eléctrico. Un chispazo que me dejó sin aliento. «¿Sabes, Eduardo? Eres más fuerte de lo que crees», murmuró. Y en sus ojos vi un hambre que no era solo por comida. No lo admití entonces. Pero yo también lo sentía. Desde la muerte de mi esposa, Carmen, había enterrado mi orientación, esa parte de mí que siempre supe existía, pero que reprimí por el peso de la tradición familiar. Por las miradas juzgadoras en las procesiones de Semana Santa. En Córdoba, donde el catolicismo se entreteje con el flamenco y el vino de Montilla. Ser gay era un secreto que se susurraba en las tabernas. No se proclamaba en las plazas. Luis, sin embargo, parecía libre. O al menos lo fingía bien. Nuestras conversaciones se alargaban hasta la medianoche. Sentados en el azulejo del patio. Compartiendo anécdotas de infancia, yo. De mis veranos en las sierras de Priego, él. De un pueblo perdido en las Alpujarras donde la vida era más simple. Pero no menos complicada. Una semana después, el primer conflicto irrumpió como una tormenta de mayo. Miguel tuvo un arrebato en la escuela pública de la Alameda de Córdoba. Golpeó a un compañero que se burló de su papá soltero raro. La directora me llamó. Y corrí desde la galería. El corazón en un puño. Al llegar, encontré a Luis consolando al niño en el patio escolar. Sus brazos alrededor de él como un escudo. Fue mi culpa, confesó Luis más tarde. Mientras volvíamos a casa en mi viejo Seat. Miguel dormido en el asiento trasero. ¿Por qué?, pregunté. La rabia bullendo. Le conté una historia sobre dos papás que se quieren. Como en esos libros que me pediste que leyera. Pensé que lo ayudaría a entenderte a ti. A nosotros. Sus palabras colgaron en el aire. Pesadas como el calor. ¿A nosotros? ¿Qué demonios significa eso?, exploté. Deteniendo el coche abruptamente cerca del puente romano. Luis bajó la mirada. Sus manos temblando en el regazo. Eduardo. No soy tonto. Veo cómo me miras. Y yo. Yo también. Ese beso. Robado bajo las arcadas romanas. Fue el inicio de todo. Sus labios. Salados por el sudor y el gazpacho. Se presionaron contra los míos con una urgencia que me dejó mareado. El Guadalquivir fluía indiferente a nuestros pies. Testigo mudo de un amor que nacía en las sombras. Pero el éxtasis duró poco. Al día siguiente, encontré una carta en el bolsillo de su chaqueta. Caída en el perchero, una misiva de un abogado en Madrid. Mencionando una herencia disputada y un nombre que no reconocí, Javier. Su ex. Un hombre con el que había compartido 10 años en Barcelona antes de huir a Córdoba. La carta insinuaba deudas. Un escándalo financiero. Y una custodia compartida de... ¿Un hijo? Mi mundo se tambaleó. ¿Quién era realmente Luis? ¿El niñero confiable? ¿O un impostor con secretos que podía destruir la frágil familia que estábamos construyendo?
Intenté confrontarlo esa noche. Pero Miguel se interpuso con una fiebre repentina. Y Luis, con su eficiencia habitual, lo llevó al médico mientras yo me ahogaba en dudas. En la consulta del ambulatorio en la avenida de Cervantes, el doctor diagnosticó una infección viral. Nada grave, pero suficiente para que pasáramos la noche en vela. Luis me miró desde el otro lado de la cama del niño. Sus ojos suplicantes. Confía en mí, Eduardo. Mañana te lo explico todo. Pero la mañana trajo más tormentas. Una llamada de la agencia, una queja anónima sobre el comportamiento inapropiado de Luis con un padre anterior. Mi paranoia creció, era Javier quien la había enviado. Busqué en su teléfono mientras él dormía en el sofá, un acto vil que me avergüenza ahora. Y encontré mensajes borrados. Fotos de un niño de 5 años que no era Miguel. Y correos sobre una adopción fallida. La traición me golpeó como un mazazo. ¿Quién eres tú? ¿Luis? Un depredador que salta de familia en familia, le grité al amanecer. En el patio donde los geranios rojos sangraban pétalos bajo la lluvia fina. Él palideció. Su rostro surcado por lágrimas. No. Eduardo. Javier me dejó con deudas y se llevó a nuestro hijo adoptivo alegando que yo era inestable. Vine a Córdoba para empezar de cero. Para cuidar de verdad. Contigo. Con Miguel. Es real. Pero sus palabras sonaban huecas. Y el pánico me cegó. Lo despedí ese mismo día. Viendo cómo cargaba su maleta bajo la lluvia. Su silueta desvaneciéndose en la calle Alcacería. Miguel lloró durante horas. Preguntando por el tío Luis. Y yo me odié por romper su mundo otra vez. Las semanas siguientes fueron un infierno de rutina rota. La galería languidecía, yo bebía demasiado fino en las tabernas de la Victoria. Evitando las miradas de los vecinos que murmuraban sobre el viudo loco con el niño raro. Miguel se encerró en sí mismo. Negándose a dibujar. A jugar. Una noche. En la feria de Nuestra Señora de la Salud. Lo perdí entre la multitud. El pánico me paralizó hasta que lo encontré. Acurrucado contra un puesto de churros. Sollozando, quiero a Luis de vuelta. En ese momento. Bajo las luces parpadeantes y el eco de las sevillanas. Comprendí el abismo de mi error. Había dejado que el miedo, al escándalo, a la sociedad cordobesa que aún juzgaba los amores prohibidos, me robara lo único puro que había encontrado. Decidí buscarlo. Pregunté en las agencias. ¿En las plazas? Incluso en las peñas flamencas donde decían que cantaba a veces. Nada. Hasta que. Una tarde en la mezquita. Entre los arcos de herradura que susurran secretos milenarios. Recibí una postal, una imagen del puente romano. Con una nota, el río siempre vuelve al mar. L. Mi corazón latió con furia renovada. Lo encontré en un pequeño piso en el barrio de San Basilio. Rodeado de libros de poesía de Lorca y un dibujo de Miguel que había guardado. Vete. Me dijo al abrir la puerta. Su voz quebrada. Me destruiste. Pero yo no me moví. No. Luis. Fuimos nosotros dos. Mis miedos. Tus secretos. Pero Miguel nos necesita. Y yo. Te necesito a ti.
La reconciliación fue un torbellino de confesiones. Sentados en su terraza con vistas al Guadalquivir. Él me contó todo, la relación tóxica con Javier. Un banquero ambicioso que lo usó para adoptar y luego lo abandonó cuando su orientación salió a la luz en un juicio escandaloso. Perdí a mi hijo porque la sociedad prefiere mentiras piadosas a verdades incómodas. Dijo. Su mano en la mía temblando. Yo admití mi propia cobardía, el matrimonio con Carmen había sido un refugio. No un amor pleno. Y mi atracción por los hombres. Enterrada bajo capas de culpa católica. En Córdoba. Donde los moros y cristianos se mezclaron en secreto. ¿Por qué no podemos nosotros?, le pregunté. Nos besamos entonces. No con urgencia. Sino con la ternura de quien ha tocado fondo. Pero el verdadero conflicto acechaba. Javier. Enterado por chismes de la agencia. Apareció en mi puerta una mañana de noviembre. Con abogados y demandas. ¿Custodia compartida de Miguel? No. Luis. Tú no mereces ni un niño ni un hombre como Eduardo. Escupió. Su traje impecable contrastando con el polvo de las calles cordobesas. La escena en el patio fue dantesca, Miguel escondido en su habitación. Luis conteniéndose para no golpear a su ex. Yo en medio. Defendiendo un amor que apenas empezaba. Esto no es sobre ti, Javier. Es sobre familia. Le dije. Mi voz firme por primera vez. Pero él reveló el golpe bajo. Pruebas de que Luis había falsificado referencias para el trabajo. Un secreto que podía enviarlo a la cárcel y destruirme a mí con escándalo. El alto trao llegó esa noche. En la intimidad de mi dormitorio. Luis. Destrozado. Empaquetaba de nuevo. Me voy para siempre. No arruinaré tu vida. Intenté detenerlo. Pero él se giró. Lágrimas surcando su rostro, maldita sea. Eduardo. ¿Por qué me quieres? ¿Por lástima? ¿Por el niño? Yo te amo. Joder. Desde el primer día que te vi romperte por él. Sus palabras me barrieron como una riada. Lo abracé. Y en ese abrazo. El mundo se redujo a nosotros, cuerpos entrelazados en la penumbra. Piel contra piel. Susurros de promesas rotas y rehechas. Hicimos el amor por primera vez. No como amantes furtivos. Sino como hombres que eligen la verdad sobre el miedo. Sus caricias eran fuego andaluz. Mi rendición un río que al fin encuentra su cauce. Al amanecer. Con Javier aún acechando. Tomamos la decisión más difícil, enfrentar el escándalo. Contraté un abogado en Sevilla. Especialista en derechos LGBT. Y Luis testificó contra Javier en un juicio relámpago por difamación. La prensa local. Esa hidra de cotilleos en el día. Destapó el affair, escándalo en la judería, adopción y amor prohibido. Córdoba bulló de rumores. Familias me cerraron puertas. Pero otros, artistas de la galería. Vecinos de la Plaza del Potro, nos apoyaron con silencios cómplices y platos de salmorejo. Miguel. Al enterarse. Nos dibujó a los tres bajo el puente romano. Diciendo, somos familia. ¿Verdad? Hoy. 6 meses después. El río fluye sereno. Luis vive con nosotros. No como niñero. Sino como compañero.
La galería prospera con exposiciones sobre amores ocultos en la historia cordobesa. Y Miguel baila sevillanas en la feria sin miedos. No todo es perfecto, las miradas persisten. Y Javier acecha en las sombras legales. Pero hemos aprendido que el amor verdadero no es un secreto guardado, sino uno compartido. En las noches de salmorejo y vino. Con Luis a mi lado. Miro el Guadalquivir y sé que, al final, el puente siempre une orillas. La reconciliación con Luis no fue un final feliz inmediato, fue un precario equilibrio sobre un abismo. Sostenido por promesas susurradas y noches en vela. Córdoba. Con su eterna dualidad de luz y sombra, los patios floridos versus las catacumbas olvidadas. Reflejaba nuestra nueva realidad. Por las mañanas. Mientras Miguel correteaba por el patio regando los naranjos. Luis y yo compartíamos cafés en la cocina. Nuestras rodillas rozándose bajo la mesa de azulejos. Buenos días. Amor. Me decía él. Con esa sonrisa que ahora era solo mía. Y yo respondía con un beso robado. Temiendo siempre que alguien, un vecino fisgón, un repartidor, irrumpiera. Pero el miedo, ese viejo compañero, empezaba a disiparse. Reemplazado por una ternura que me hacía sentir vivo por primera vez en años. Sin embargo, los secretos no mueren fácilmente. Una semana después del juicio preliminar contra Javier, encontré un sobre anónimo en la puerta de la galería, fotos granuladas de Luis en Barcelona. Abrazando a un niño que no era suyo. Con titulares recortados de un periódico catalán, escándalo en adopción gay, fraude emocional. Mi estómago se revolvió. ¿Quién las había enviado? Javier. Por supuesto. Pero ¿cómo había obtenido detalles tan íntimos? Llamé a Luis, que estaba en el supermercado de la Avenida del Brillante con Miguel. Y mi voz salió ahogada, ven ahora. Tenemos que hablar. Cuando llegó, con bolsas de patatas y un niño emocionado por un nuevo cómic. Su rostro se ensombreció al ver las fotos. Eduardo. Esto es del pasado. Javier las usó para ganar la custodia. Yo nunca. Lo interrumpí. La ira brotando como vino agrio. ¿Nunca qué? ¿Nunca mentiste? Me dijiste que eras limpio. Luis. ¿Y si esto sale a la luz? ¿Qué pasa con Miguel? ¿Con nosotros? Él se arrodilló frente a mí. En medio de la galería vacía. Rodeados de lienzos de toreros y gitanas que parecían juzgarnos. Te lo conté todo menos esto. Porque duele demasiado. Ese niño. Alex. Era nuestro sueño. Javier lo prometió. Pero cuando salimos del armario en la corte, lo usó como excusa para quitármelo. Yo no soy un monstruo. Eduardo. Soy un hombre roto que te ama lo suficiente para irse si es necesario. Miguel. Desde la puerta. Nos miró confundido, ¿por qué gritas? Papá. Luis se va otra vez. Ese inocente reproche me partió en dos. Abracé al niño. Y luego a Luis. Murmurando disculpas en su cuello. Pero la semilla de la duda estaba plantada. El conflicto se agudizó con la llegada de la Navidad cordobesa. Esa época de belenes y villancicos que oculta hipocresías bajo luces de colores. Invité a mi familia, hermanos de Montilla, tíos devotos, a una cena en casa.
Un intento desesperado de normalizar nuestra unión. Luis cocinó magro con tomate. Su especialidad andaluza. Y Miguel decoró el árbol con bolas traídas de la plaza de las Tendillas. Pero la tensión era palpable. Mi hermano mayor, Paco, un ganadero conservador, miró a Luis con recelo, ¿y este? ¿Amigo tuyo? ¿No debería estar con su propia familia? Luis sonrió, sirviendo vino. Pero yo vi el temblor en su mano. Esa noche, después de que se fueran, explotamos en el dormitorio. No puedo con esto. Eduardo. Tu familia me mira como a un ladrón. Vale la pena, gritó él. Empacando de nuevo. Yo lo detuve. Lágrimas en los ojos, sí. Vale. Porque sin ti. No soy nada. Pero el verdadero mazazo vino de lo inesperado, Miguel. El niño. Que había estado callado sobre los dos papás. Confesó una noche. Acurrucado en mi regazo. Que había oído a Paco decir en el baño, Eduardo se ha vuelto loco con ese maricón. El crío sufrirá. Las palabras. Inocentes en su crudeza infantil. Me destrozaron. ¿Estaba condenando a Miguel a una vida de susurros? Llamé a un terapeuta en la clínica de la Cruz Roja. Una mujer discreta que nos guió en sesiones familiares. El amor no es controvertido. Eduardo. Lo que lo hace así es el silencio. Nos dijo. Luis. Siempre el fuerte. Rompió allí, sollozando. Reveló un secreto más profundo. Uno que ni yo conocía. Antes de Javier. Tuve una juventud salvaje en Granada. Fui parte de un grupo activista gay. Pero un escándalo, una redada policial en un bar clandestino, me marcó. Perdí amigos. Y juré no volver a exponerme. Por eso huí a Córdoba. Por eso te mentí al principio. Esa confesión. Bajo la luz tenue de la consulta. Fue un catalizador. Nos unió en la vulnerabilidad. Pero también avivó el fuego de Javier. Él, enterado por espías invisibles, presentó una moción para proteger a Miguel de influencias perjudiciales. El juicio se fijó para enero. En los juzgados de la Avenida de los Mártires. Un edificio austero que olía a burocracia y a pasado colonial. Los días previos fueron un torbellino, testigos de la galería declarando por Luis. Cartas de apoyo de la comunidad LGBT de Córdoba. Aquel grupo de la Plaza de la Corredera que organizaba besos públicos en el Orgullo. Pero el pánico me consumía. Una noche. En el puente romano, ese puente que ahora era nuestro talismán. Luis me tomó la mano. Si perdemos. Me iré. Tú quédate con él. No. Respondí. Besándolo con fiereza. ¿Luchamos juntos o no luchamos? El alto trao judicial fue un circo de emociones. Javier. Con su abogado de corbata roja. Presentó las fotos. Las mentiras. Pintando a Luis como un vagabundo emocional. Yo testifiqué. La voz quebrada, Luis no es un riesgo, es nuestro salvavidas. Miguel. Sorprendentemente. Pidió hablar. El juez. Un hombre mayor con ojos cansados. Lo permitió. El niño. De pie en la tribuna.
con su camisa planchada por Luis. Dijo, quiero a mi papá Eduardo y a Luis. Ellos me hacen feliz. Javier es un desconocido. El silencio en la sala fue ensordecedor. Javier palideció. Y por un instante vi en él no al villano, sino a un hombre roto por su propia rigidez. El juez falló a nuestro favor, custodia plena para mí. Con Luis reconocido como tutor afectivo. Pero el costo fue alto, titulares en la prensa. Batalla por el corazón de un huérfano en Córdoba. Que nos expusieron a miradas hostiles en el mercado de la Victoria. En las semanas siguientes, la traición de Javier se transformó en algo más humano. Me escribió una carta, no de odio, sino de rendición. Perdí a Luis por mi orgullo. No cometas mi error. La quemamos en el patio, con Miguel riendo al ver las chispas. Y en ese fuego liberamos fantasmas. Nuestra intimidad floreció entonces, mañanas de amor lento en la cama. Con el sol filtrándose por las persianas, tardes de paseos por los jardines del Alcázar. Manos entrelazadas sin pudor. Luis empezó a cantar flamenco en una peña local. Su voz ronca narrando saetas de pasión y pérdida. Y yo exponía sus retratos en la galería, caras de amantes cordobeses. Ojos que contaban historias prohibidas. Pero no todo era idílico. Una comprensión profunda surgió cuando Miguel enfermó de nuevo. Esta vez una gripe que lo dejó postrado. En la vigilia junto a su cama, Luis y yo nos miramos. Exhaustos. Y supimos que el amor no era solo romance, sino sacrificio. Gracias por quedarte. Le susurré. Él sonrió, siempre encuentro la manera. Y en ese siempre hallamos la profundidad que nos anclaba. Con la primavera irrumpiendo en Córdoba, azahar perfumando las calles. Patios compitiendo en el Festival de los Patios. Nuestra familia se solidificó como los muros de la mezquita. Mezcla de dolores y bellezas. Luis y yo, ahora abiertamente pareja, navegábamos las aguas turbulentas de la aceptación social con una resiliencia nacida del fuego. Miguel florecía, sacaba sobresalientes en la escuela. Se unía al coro de la parroquia donde cantaban villancicos con toques gitanos. Y pedía a gritos noches de cuentos con los dos papás. Pero bajo esa superficie serena, las grietas persistían, recordándonos que el perdón es un proceso, no un evento. El primer desafío post-juicio llegó de forma insidiosa, mi propia familia. Paco, mi hermano, boicoteó una reunión en la finca familiar de Lucena, alegando tradiciones que no se rompen. Mi madre, devota de la Virgen de la Fuensanta, me llamó llorando, hijo. ¿Qué dirá la gente? ¿Y el alma de Miguel? Sus palabras, envueltas en amor torcido, me hirieron más que cualquier insulto de Javier. Confronté a Paco en una taberna de la Calleja de las Flores, entre vasos de fino y el eco de una guitarra. Hermano, ¿no ves que esto es amor? ¿Como el tuyo por tu esposa? Él bajó la mirada. Ruborizado, es diferente. Eduardo. Tú. Con un hombre. En Córdoba. Eso es pecado. La discusión escaló a gritos, atrayendo miradas. Y salí furioso. Pero con una semilla de esperanza, Paco no me rechazó del todo, solo temía. Luis. Siempre el ancla.
Me consoló esa noche en el baño de mármol. Con agua caliente cayendo como lluvia andaluza. Tu familia te quiere. Como la mía me quiso antes de que los perdiera. Murmuró. Sus manos enjabonando mi espalda. Hablamos entonces de su pasado más oscuro, la muerte de sus padres en un accidente en las carreteras serpenteantes de las Alpujarras. Dejándolo huérfano a los 20. Forzado a la independencia brutal. Por eso cuido niños. Eduardo. Para darles lo que yo no tuve. Esa vulnerabilidad suya. Expuesta en la penumbra humeante. Profundizó nuestro lazo. Hicimos el amor allí. Contra las baldosas frías. Un acto de afirmación cruda y tierna. Donde cada caricia borraba una herida. Pero el conflicto mayor acechaba en forma de un secreto compartido que amenazaba con estallar. Javier. En un giro inesperado. Contactó a Luis directamente, una llamada a medianoche. Mientras yo dormía. Te extraño. Déjalo a él y vuelve. Podemos recuperar a Alex. Suplicó. Voz empapada en arrepentimiento alcohólico. Luis no me lo contó de inmediato, lo guardó como un veneno. Temiendo reavivar mis dudas. Pero lo descubrí por accidente, el teléfono vibrando en la mesita. Su pantalla iluminando el nombre. La traición, no de Luis, sino de su silencio, me enfureció. ¿Cuánto más? ¿Luis? ¿Vas a irte con él? Era todo una ilusión, grité en el salón. Con Miguel dormido arriba. Él se derrumbó en el sofá. Sollozando, no. Joder. Solo quería protegerte. Javier es un fantasma, tú eres mi presente. Esa noche. El alto trao emocional nos rompió y rehizo. Caminamos hasta el Guadalquivir. El puente romano como confesor silencioso. Y allí. Bajo la luna llena de mayo. Luis confesó su tentación fugaz, por un segundo. Pensé en Alex. Pero elegí esto. A ti. A Miguel. Yo. A mi vez. Admití miedos profundos, temo perderte. Como perdí a Carmen. Temo que Córdoba nos trague con su hipocresía. Nos abrazamos. Cuerpos temblando. Y en ese abrazo. El río pareció detenerse. Decidimos terapia de pareja en el centro de la Universidad de Córdoba. Sesiones donde desentrañamos capas de trauma, mi represión católica. Su huida perpetua. El terapeuta. Un hombre gay jubilado que había luchado en la transición. Nos guió, el amor humano es revolucionario. Abrácenlo. El clímax inesperado llegó en la feria de Córdoba. Ese vórtice de alegría y excesos. Habíamos planeado un día familiar, trajes de flamenca para Miguel, un disfraz de torero diminuto. Luis en camisa blanca con pañuelo rojo. Yo en chaleco cordobés. Pero en medio de las casetas. Entre el bullicio de sevillanas y el aroma a rebujitos. Javier apareció. Sólido. Arrepentido. Con una rosa en la mano. Luis. Por favor. He cambiado. Alex te necesita. La multitud se arremolinó. Susurros convirtiéndose en murmullos. Miguel se aferró a mi pierna. Aterrorizado, Luis palideció. Pero en lugar de huir, se irguió. Javier. Eso fue ayer.
Mi familia está aquí. El rechazo fue público. Crudo. Y Javier, humillado, se marchó entre abucheos leves de los curiosos. Ese momento, bajo las guirnaldas de luces, fue liberador. La feria continuó. Y nosotros bailamos, Miguel entre nosotros. Riendo. Luis y yo en un vals improvisado que ignoraba ritmos. Pero el costo emocional fue alto, esa noche. De vuelta en casa. Luis sufrió un colapso, ansiedad que lo dejó hiperventilando en el patio. Lo calmé con respiraciones compartidas. Susurrando, estás a salvo. Somos eternos. En esa crisis, hallamos una empatía profunda. Un entendimiento de que el amor no elimina el dolor, sino que lo transforma en fuerza. El final, humanitario en su imperfección, se tejió en los meses siguientes. Paco, tocado por el escándalo de la feria, visitó con mi madre una cena tensa que terminó en abrazos. Con Paco admitiendo, si te hace feliz. Hermano. Bienvenido. Javier. Al fin. Se retiró. Enviando papeles para que Luis recuperara derechos sobre Alex en visitas supervisadas. Y Miguel. Nuestro faro. Nos unió en una carta a la escuela, mi familia es especial porque se elige. Hoy. En el umbral del verano cordobés. Con el Guadalquivir centelleando. Miro a Luis durmiendo a mi lado. Su pecho subiendo y bajando en paz. Adoptar a un huérfano me dio un hijo, encontrar a este hombre confiable me dio un alma. En Córdoba. Donde los secretos brotan como azahares. Hemos elegido la luz. Y cada día. Él encuentra la manera de estar conmigo, en un roce. Una mirada. Un te amo al amanecer. Porque el amor, al final, no es un puente frágil, es el río que lo sostiene.